Mucho gusto para mí compartir la plática de esta mañana. Estoy seguro que todos hemos escudriñado en las Escrituras y hemos visto y sabemos que todos los grupos humanos descienden de Adán y Eva. Si me acompañan en Génesis capítulo 3, verso 20, el principio de las Escrituras, Génesis 3, 20, y dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Usted y yo y todos los seres humanos descendemos de Eva, de Adán y Eva. En el Génesis también encontramos la bendición que Dios le dio al hombre a situarlo en este lugar. Génesis 1:26. Vean el deseo de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio este privilegio al hombre, le dio cierta potestad para gobernar sobre los animales y sobre la tierra. Dios, de hecho, valora muchísimo la diversidad. Dios es un Dios de diversidad. Esto lo muestra y lo podemos ver en la misma naturaleza. Gran variedad de seres vivos, de formas tan diferentes. La Biblia muestra también que en los seres humanos no existe una raza superior, no existe una raza que esté dotada de todas las capacidades y que esté por encima de todas las demás. En otras palabras, Dios no hizo distinción entre ellas. El hombre es el que ha querido hacer distinción entre los seres humanos. De ahí que el título de mi plática es Un solo pueblo. Realmente Dios tiene en su corazón el deseo y el propósito de que toda la humanidad llegue a ser un solo pueblo. Y esto lo dice en el libro de Gálatas. Si me acompañan a la epístola de Gálatas capítulo 3, empezando en el verso 28. Dice acá: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, incluso esto, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. El apóstol Pablo también fue inspirado a escribir estas palabras. Hechos 10, empezando en el verso 34. Hechos 10, 34. Y Pedro tomó la palabra, dice, y dijo: ahora comprendo en realidad que para Dios no hay favoritismos. Es decir, Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado ¿a quiénes? A aquellas personas que le temen y le honran y actúan con justicia. Él sí ve ese corazón dispuesto en estas personas. Yo he tenido la bendición y la oportunidad que en la fiesta de los tabernáculos he convivido con personas de diferente nacionalidad, de diferentes grupos étnicos. Me viene a la mente, por ejemplo, que conocí a una persona que es, él es de Filipinas, y ustedes saben que los filipinos y los chinos y los japoneses pues tienen la característica de los ojos rasgados, y él, toda su familia tiene así los ojos rasgados, pero él es un poco blanco, no es tan moreno como los filipinos. Él se radicó hace muchos años en Canadá y migró con toda su familia hacia este país, hacia Canadá, y ahí conoció la verdad y él se hizo ministro de la iglesia. Él es ministro de la iglesia, pero les digo que cuando uno ve, uno no logra detectar
de qué nacionalidad es realmente, ¿verdad? Por la característica de los ojos, pero es algo blanco. Entonces, es una bendición para nosotros conocer y relacionarnos con personas diferentes a nosotros, diferentes en apariencia, en el color de la piel, quizá en las características de los ojos, en fin. La primera tarea que posiblemente Dios le puso al hombre fue de clasificar y poner un nombre a todos los animales, a los seres vivos. Génesis 2, verso 19. Ustedes conocen bien este relato. Y así Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Difícil tarea. Y el nombre que Adán le puso a los animales con vida, ese es su nombre actual. Luego, con el nacimiento de la ciencia, surgió la biología y otras ciencias, y también surgió una nueva ciencia llamada taxonomía. La taxonomía se encarga de clasificar a los seres vivos. Viene de taxis, que significa ordenación. Entonces, en el año 1731, un científico llamado Carlos Linneo se puso a clasificar y pensó en una nomenclatura que fuese familiar a cualquier persona en todo el mundo en cuanto a la clasificación de los animales. Y entonces, haciendo uso del latín, pues él le puso nombre a cada una de las especies. Bajo este sistema de nombres técnicos o nombres científicos, están formados por dos palabras. La primera es el género. Identifica a qué género pertenece ese animal o esa planta. Y el segundo es la especie. De manera que el lobo, por ejemplo, se llama Canis lupus. Y como el lobo es un ancestro del perro, el perro se llama también Canis lupus, pero tiene otro nombre que se llama familiaris, porque el perro posiblemente haya sido uno de los primeros animales domesticados por el hombre. El caballo también, pero el perro se llama entonces Canis lupus familiaris. Y así clasificó este hombre todas las especies. Existe también entre los amantes de los perros la particularidad y la fascinación por los perros de raza. Aquellos perros que los conocemos por tener ciertas características. Es lo que se conoce como un pedigrí. Un pedigrí es un registro, una genealogía de los perros con las características físicas y también la conducta de esta raza. Esto se logra mediante la selección. Van seleccionando estos rasgos, los cruzan entre estos animales que tienen estos rasgos característicos para que se preserven. Un pedigrí, entonces, describe las relaciones biológicas de un organismo con los demás. Y se asemeja también a un árbol genealógico. Ustedes saben que en un árbol genealógico ponemos un tronco y de ahí varias ramas, y de esas ramas se derivan otros y así para formar un esquema. Bueno, un esquema parecido a este se escribió en las Escrituras hace muchísimo tiempo. Si van a Génesis capítulo 10, esta escritura, este libro de Génesis 10 se ha llegado a conocer como la tabla de las naciones. En este libro está descrito los nombres de las naciones que provinieron de Adán y Eva. Es un registro que realmente maravilla a los arqueólogos, a los sociólogos, a los etnólogos. ¿Cómo fue que Dios decidió o instruyó
a sus siervos para que pusiera con detalle específico los nombres y los lugares de las diferentes razas. Génesis 10:1. Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. Luego del diluvio, estos tres hermanos se reprodujeron. En el verso 2 dice: los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Es un listado muy largo. Entonces aquí nada más estoy mencionando los descendientes de cada uno de estos hermanos. En el verso 6, los hijos de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. 22, verso 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de esto se esparcieron todas las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, las generaciones de los hijos de Noé se ubicaron en diferentes regiones de la tierra. Cada uno de estos grupos étnicos tuvieron sus propias características. La familia de Noé desembarcó del arca en el monte Ararat, cerca de las fuentes del río Éufrates, y parece que de allí recorrieron unos 800 kilómetros al sureste y llegaron a Babilonia, desde donde 100 años después fueron dispersados por la confusión de las lenguas. Esto lo podrían ustedes leer en Génesis 10:25. Ahora vamos por favor a Hechos capítulo 7, Hechos 7, verso 26. Y de una sangre has hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, el territorio. Dios le dio a esta mujer, a Eva, la capacidad genética para producir los tres grupos principales de la humanidad, es decir, la raza blanca, la raza amarilla y la raza negra. Y todas las demás razas dependemos de estas tres, haciendo una combinación de colores, como el pintor que está pintando un lienzo y combina diferentes colores con diferentes tonos. Así somos cada uno de nosotros. No hay ninguna persona que tenga 100% un color. Génesis 6:9. Regresen por favor a Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios nos muestra en la naturaleza las distintas formas y colores, en las flores, en los animales. A Dios le agrada, repito, la variedad, pero a la vez la unidad. Así creó pues cada raza con diferentes talentos. Es posible que no nos hayamos percatado de esto, pero cada uno de estos grupos tiene ciertas cualidades que los distinguen. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la raza negra esta habilidad innata que tienen para ser atletas. La mayoría de atletas son negros, o sea, tienen fuerza, tienen vigor, y también tienen talento musical. Muchas estrellas que han destacado
que han descollado son también de raza negra. En su contraste, la raza amarilla, el oriental, es minucioso, se fija en ciertos detalles y le gusta trabajar en equipo, es colectivo. Versus la capacidad del hombre blanco, que es quizá un poco más abstracta, un poco más independiente. Bueno, en términos generales, la herencia está determinada por dos elementos. Uno se llama el genotipo, que viene su nombre de los genes. Usted y yo tenemos cierto grupo de genes que son nuestro patrimonio, podríamos decir. Y la otra es el fenotipo. El fenotipo es la manifestación que nosotros mostramos: el color del cabello, el color de los ojos, la altura, la complexión física. Es decir, los rasgos están ahí en cada uno de nosotros, en los genes. Por eso se llama un genotipo. Pero cuando esos se manifiestan, es lo que se llama un fenotipo. Las características que se ven de un individuo de cualquier especie. Es importante ver, investigar qué es lo que dicen las Escrituras sobre el valor de las personas, qué es lo que dice Dios sobre esta diferencia de un ser humano y otro ser humano, y qué dice la Biblia sobre la discriminación, sobre la armonía que Dios quiere establecer en todos los hombres. La Biblia realmente no apoya ningún tipo de discriminación, más bien reafirma el amor de Dios por todas las personas. Todos valemos para Él prácticamente lo mismo. La discriminación es el acto de segregar, de no aceptar a una persona o un grupo por el color de su piel, por el género, por la edad, por su creencia religiosa, por su trabajo, por su convicción política, etc. La lista es muy larga de las razones por las que el hombre discrimina. Yo recuerdo que en los Estados Unidos, en el poco tiempo que vivía allá, yo noté que en los bancos y en algunas empresas públicas veía que trabajaban muchas personas mayores. Muchas personas mayores trabajaban ahí, y esto es porque realmente en los Estados Unidos se aplica la ley de no discriminar a ninguna persona por edad. Entonces estas personas fácilmente consiguen trabajo en un banco, están ahí, aunque sean mayores. En contraste con nuestra sociedad, que ya cuando uno tiene 45 o 50 años, como que ya no muchos lo quieren en una empresa, ¿va? Ya piensan que esta persona se puede jubilar, sin importar sus habilidades. Eso no importa. Lo que les interesa es que no sea viejo, que no sea mayor. Y esto pues realmente a mí me llamó la atención, y entonces vi esto y en la práctica funciona, porque las leyes son muy estrictas y sancionan a una empresa que por discriminación de edad no contrata a una persona mayor. Este mismo concepto ha llegado a causar grandes problemas en la civilización. Hitler, por ejemplo, consideraba que los judíos eran una raza inferior a la raza aria, pero llegó al extremo de querer aniquilarlos prácticamente, a todos. El famoso Holocausto, que es tristemente recordado por la humanidad, donde murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Hasta que en 1948, después de los horrores del Holocausto, 58 naciones firmaron lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, estos países y estas personas dicen que no se debe discriminar a nadie. Pero ¿qué pasa en esta sociedad? No solo se ha discriminado, sino que se ha esclavizado
a ciertos grupos. Vean ustedes el ejemplo de la raza de color, la raza negra. Los primeros esclavos negros llegaron a América a finales del siglo XV. Esto generó, por supuesto, mucha ganancia y muchos beneficios para ciertas personas, incluso para ciertos gobiernos. Hasta que en el año 1807 se cerró uno de los capítulos más oscuros de la humanidad con la abolición de la esclavitud en 1807. Aquí en Mesoamérica no tenemos muchos esclavos, no tenemos mucha gente de color. En Guatemala, por ejemplo, hay un pequeño grupo que está establecido en el norte, en el noreste de la ciudad. ¿De dónde vinieron estas personas? Dicen que eran unos náufragos que estaban cerca de Haití y estaban a la deriva en el mar, y este pequeño grupo vino y se estableció en estos países, en Guatemala, en Belice, en Honduras, en Nicaragua, y de ahí surgió este grupo étnico que se llama los garífunas. Tienen sus propias creencias, sus propias costumbres, pero aquí en Guatemala realmente no se discrimina mucho a la persona de color. En cambio, en el país se discrimina mucho al indígena, se discrimina bastante a este grupo. Es bien curioso que los atletas más destacados, repito, son negros. Déjenme decirles que uno de los hombres más veloces del mundo es este señor Usain Bolt. Este hombre puede correr 100 metros en 9.58 segundos. También está el famoso jugador de básquetbol, que se llama Magic Johnson. En el boxeo también hay muchos que han destacado, Muhammad Ali, y muchos otros afroamericanos, y otros que, como repito, han destacado por su talento musical. Pero hay una persona de color que me llamó mucho la atención por lo que hizo, por lo que logró. Su nombre fue Jesse Owens. No sé si algunos han leído de este moreno, Jesse Owens. Fue un nieto de esclavos negros nacido en una plantación de algodón en los Estados Unidos. Pero con el tiempo se proclamó el mejor atleta del mundo, imponiéndose en 4 especialidades: la prueba de los 100 metros, de los 200 metros, la prueba de los relevos y en salto de longitud. Todas estas hazañas las hizo en los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936. Su triunfo hizo que Hitler, cuando vio que este moreno ganó, inmediatamente abandonó el palco para no estar en la premiación y no estrechar la mano de esta persona por ser atleta negro, quien de esta forma prácticamente le dio una bofetada al nazismo, demostrándoles que alguien así como él, de raza oscura, es capaz de lograr ciertas metas, incluso más que el hombre blanco, más que el ario. Su triunfo, pues, fue bastante significativo en Alemania. Pero, aunque se convirtió en una figura mundial, Jesse Owens no era más que un negro más en Nueva York, donde en la sede de las celebraciones a donde se le invitaba, este hombre tenía que entrar por la puerta trasera. Y utilizar el ascensor de carga. Es decir, era un hombre
que no podía entrar, como todos los demás, libremente a un edificio. Gracias. No podía entrar a un edificio así. Tenía que hacerlo por la puerta trasera, siendo una estrella, siendo un campeón. En los Estados Unidos debió pasar cerca de un siglo para que se concediera libertad a los esclavos negros, y otros 100 años más para que se pusiera fin, entre comillas, porque no es total, a la segregación racial en colegios, universidades, autobuses, bares, comedores, restaurantes del sur. Incluso en los templos, y querían adorar a Dios, tenían que ir a un templo, a una iglesia de blancos. Ahí no se les podía admitir. Un criterio totalmente anticristiano, un criterio basado en el racismo, aunque fueran a adorar a Dios, pero tenía que adorarlo en otro grupo, no cerca de ellos, en otro templo. Otro caso notable es del señor Martin Luther King. Muchos conocen o por la historia han leído sobre este pastor bautista llamado Martin Luther King. Pero sus prédicas no eran escuchadas por los protestantes blancos. Aunque su mensaje era realmente dinámico y era bueno y era cierto y era verdad, pero los protestantes blancos no lo aceptaban. Es una forma definitivamente muy equivocada de entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, Martin Luther King, hizo uno de los discursos más notables escritos en toda la historia de Estados Unidos. Por su retórica, por la forma en cómo lo pronunció, era un discurso que realmente movía el sentimiento de las personas. Este discurso lo pronunció el señor Martin King en las escaleras del monumento a Lincoln, en Washington, Estados Unidos. Y me voy a permitir leer unas pocas líneas de este discurso de Martin Luther King. Dice una de las líneas, muy famoso: yo tengo un sueño. Es considerado uno de los discursos mejores de la historia por su retórica. Y dice así: sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Sueño que algún día los valles serán cumbres, las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un cántico nuevo y significativo. Mi país es tuyo, dulce tierra de libertad. A ti te canto, tierra de libertad, donde mis antecesores murieron.
tierra, orgullo de los peregrinos de cada costado de la montaña que repique la libertad. Desafortunadamente, Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968. Y este día, desde entonces, fue declarado asueto general en los Estados Unidos. Se acaba de celebrar el 4 de abril. Esta libertad y oportunidades para las personas de color ha hecho que incluso ciertas organizaciones tan drásticas y tan extremas como el famoso Ku Klux Klan, un grupo de blancos encapuchados que asesinan a personas de color, se ha esfumado poco a poco en la tormentosa mente de los americanos. Sobre todo después de un hecho insólito, como fue el ascenso a la presidencia de Barack Obama, un mulato hijo de padre negro, originario de Kenia, y de una madre blanca de Kansas. Y puedo decirles que como los afrodescendientes son minoría en los Estados Unidos, realmente fueron los blancos los que apoyaron su candidatura y le dieron el triunfo a Barack Obama. Y según las estadísticas, o la proyección, más bien dicho, de las estadísticas en los Estados Unidos, se estima que dentro de unos 25 años los anglosajones blancos serán solo el 44% de la población, los latinos un 30% y los negros un 14%. En nuestro país, Guatemala, se habla mucho también sobre la discriminación, pero de otro tipo, quizá no de color. No es un secreto decir que en nuestro país existe desigualdad, inequidad. Hay un abismo entre un grupo y otro de personas, pero nunca se señala que una de las diferencias más grandes que existe es la calidad de la educación. Es decir, en este país se hace segregación cuando no se imparte el conocimiento a todos los jóvenes por igual, o a todos los niños. He tenido la oportunidad de viajar por el interior del país y puedo ver y puedo constatar que en las escuelas del interior no hay una educación de calidad. Los inmuebles no son adecuados para una escuela. Los maestros no están entregados a esta labor. Los textos no son de primera, los escritorios tampoco, el mobiliario. En otras palabras, se discrimina en este país por la educación. No es lo mismo estudiar en un centro educativo de aquí de la ciudad capital que en uno del interior, lamentablemente. Hay grandes diferencias en el conocimiento y por lo tanto hay grandes diferencias en las oportunidades a un buen empleo. Oportunidades y salarios. Es posible que en un centro educativo de aquí de la capital de prestigio, los jóvenes aprenden el idioma inglés, pero en este centro, en este establecimiento del interior, muy difícil que les enseñen el inglés. Igual en un centro educativo de aquí tienen ciertas herramientas tecnológicas como la que mencionaba Carlitos en el sermoncillo, pero en la provincia no, realmente no tienen acceso a la tecnología en toda su dimensión. Entonces digo,
que prácticamente en este país se hace diferencia por la educación. No todos tienen acceso a la misma educación. La mala educación produce desigualdad, porque condena la marginación de una buena parte de la población. Entre comillas, una reflexión para los jóvenes: si una persona habla inglés, se puede comunicar con el 80% de las personas del mundo. Si una persona no sabe inglés, no se puede comunicar con tantas personas. En este país existe una minoría realmente de población de color. Como mencionaba, son personas que quizá no las discriminamos mucho porque es un grupo realmente pequeño. Hace muchos años nació lo que se ha denominado la superioridad blanca, es decir, la persona blanca se ha creído superior. La persona blanca es, según ellos, de cierta categoría. Los nobles y los aristócratas europeos se sentían superiores a los demás. Decían que eran de sangre azul. ¿De dónde viene este dicho cuando ven a una persona blanca y dice, es que él es de sangre azul? Era simplemente porque la piel era tan blanca que se le notaban las venas por donde corría la sangre y se miraban como de color azul. Este concepto realmente del color de la piel, que es de unos privilegiados, de aquellas personas que no realizaban trabajo manual, aquellas personas que no trabajaban en el campo, es decir, los campesinos, los obreros que sufrían las inclemencias del tiempo, tenían la piel más oscura y eso los ponía en una categoría completamente diferente. Es decir, no tener la piel tostada por el sol era la expresión que se era un aristócrata, se era una persona de clase. En su piel clara se apreciaba mejor el color azulado de sus venas. Es muy posible que este tipo de persona con una piel blanca, con un cutis más atractivo, pueda ser la idea que se ha perpetuado en los cuentos, cuando dice que las muchachas piensan en un príncipe azul. Les garantizo que no piensan en un moreno. Les garantizo que ese príncipe azul debe ser una persona rubia, debe ser una persona canche, como decimos aquí. Durante mucho tiempo, el contenido del cine, de la televisión, en la publicidad, se exalta a la persona blanca. La persona blanca transmite superioridad intelectual. En este país, sin embargo, todos somos mestizos. No podemos hacer distinción y decir en que esta persona es blanca, porque en términos generales el cruzamiento en este país fue de indígena con español, de una sangre indígena con una persona blanca. Entonces quiere decir que nosotros todos, sin distinción, somos mestizos. Sin embargo, el español, cuando vino a este país, cuando vino a estas tierras, encontraron también rivalidad entre los mismos indígenas, una raza peleando con la otra raza, y eso también influyó en que hicieran alianzas con los españoles y que lograran hacer la conquista de este país. Tenían rivalidad, las tribus tenían rivalidad entre ellas mismas. Segunda de Corintios, capítulo 5.
empezando en el verso 16. Segunda de Corintios 5, 16 al 20. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que, y esa es una de las atribuciones para nosotros, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En Cristo somos nuevas criaturas, adoptados en la familia de Dios. Es decir, las distinciones de raza, cultura, nacionalidad, diferencias entre altos, bajitos, ricos, pobres, hombres, mujeres, no debe ser motivo de disensión entre nosotros, porque está claro que la Biblia dice que todos somos iguales y todos tenemos un potencial. Todos somos iguales en Cristo por un mismo espíritu que nos unió en comunicación con Él unos y otros. En su última petición, Jesús ora por la unidad de los creyentes, pero no solo de los creyentes de esa época, sino de los creyentes de las futuras generaciones. Esta unidad que Él pide no es de naturaleza organizacional, no se trata de eso, sino es de carácter espiritual, la cual se manifestará de manera visible en la vida de la iglesia y daría testimonio de la divina misión de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor ahora al libro de Juan, capítulo 17. Juan 17, 20. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y agregó: la gloria que me diste yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recalco, la unidad. Jesucristo también buscaba la unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En la carta de Primera de Corintios también se expresan todos estos mismos conceptos. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el verso 20, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
En el 26, pásense por favor al versículo 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran también con él. Una cita más en Colosenses. Colosenses 3, verso 9. Colosenses 3, verso 9. Una amonestación para nosotros. Dejen de mentirse unos a otros ahora. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza, vuelvo a repetir, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. La antigüedad, la mayoría de las poblaciones radicaban en un lugar y ahí crecía la población, ahí donde se había asentado, ahí se reproducían y realmente las personas no se movían a otra región. Eso era porque no estaban desarrollados los medios de transporte. Pero en esta época, en la que es mucho más fácil tomar un transporte aéreo, un bus, un barco, estas personas se han movido de un lugar a otro, han migrado para otros lugares, se han mudado de una región a otra. Y por ejemplo, la mezcla entre blanco e indio, repito, en Mesoamérica produjo los mestizos. La mezcla entre el blanco y el negro da como resultado los mulatos. Y la mezcla entre indio y negro, un grupo llamado zambos. De aquí una amalgama de colores grandísima en toda la humanidad. Recuerden que ha pasado miles y miles de años también. En resumen, Noé, de raza blanca, engendró 3 hijos blancos. Cam se casó con una mujer negra. Jafet se casó con una mujer de raza amarilla. Y Sem se casó con una mujer de raza blanca. Por supuesto, en nuestros días ya no hay una persona que tenga las características 100% de una raza, por la mezcla inevitable de tantas generaciones. En general, Jafet pobló el mundo oriental y también la América indígena. Cam se fue hacia el sur y habitó en África, en la India, y sus descendientes esclavos en Brasil. Ya hace muchos años también Brasil importó no sé cuántos millones de personas de color para la esclavitud, y ahí se han reproducido. De ahí que la gente brasileña, pues hay mucho moreno, mucho mulato, porque es esa combinación y esa reproducción que se dio en esos lugares. Sem ocupó el Medio Oriente y luego una parte viajó hacia el occidente, donde moraron en Europa, y más tarde América del Norte y el extremo sur. Es interesante ver toda la movilidad de cada uno de estos grupos étnicos. Realmente se movieron desde Babilonia, podríamos decir, se fueron para diferentes regiones, hasta llegar a islas tan lejanas como Australia, por ejemplo. Esta ha sido
la relación interracial de las personas, no solo aquí en nuestro país, a nivel mundial. Es interesante pues considerar estas aparentes diferencias que hay en el ser humano, porque como repito, esto no cuenta hablando del aspecto espiritual. En el aspecto espiritual no importa la apariencia física de una persona. Una última cita para reflexionar. Deuteronomio capítulo 32, versos 7 y 8. 7, empezando en el 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones y pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos. Estos límites de los pueblos aún prevalecen, pero en una forma menor debido a los medios de comunicación que tenemos actualmente. En resumen, somos solo un pueblo. El ser humano es solo un pueblo. El hombre es el que ha creado estas divisiones artificiales entre el ser humano con un propósito envidioso, con un propósito de afán, buscando dinero por medio de la esclavitud de otro ser humano. Los exhorto a que tengamos esa misma unidad, no solo dentro de nuestra iglesia, sino que con los grupos con los que tenemos relación cada uno de nosotros. Gracias.